Antes de orar, calmemos nuestros corazones y permitamos que la palabra de Dios enmarque lo que estamos atravesando. Porque no todas las batallas en tu vida se anuncian en voz alta, no todos los enemigos se te acercan abiertamente. Algunos no vienen con voces elevadas ni armas visibles. Algunos vienen en silencio, con paciencia, disfrazados de pensamientos que no dejan de dar vueltas en tu mente, emociones que de repente se sienten más pesadas de lo que deberían, o presiones que parecen aumentar sin previo aviso. La realidad es que los adversarios que encuentras en el camino muchas veces no se parecen a lo que imaginabas. Algunos toman la forma de personas, incluso de aquellas en quienes confiabas, a quienes querías y de quienes jamás pensaste recibir una herida. Otros llegan como una enfermedad que invade tu cuerpo y, poco a poco, intenta apagar tu esperanza. Hay enemigos que se manifiestan como ansiedad que se anida en el pecho, como un miedo que corta la respiración o como un peso que cae sobre el alma y desgasta la alegría. Y en ocasiones, el enemigo no viene de fuera, sino de dentro, pensamientos de desaliento, dudas, cansancio o confusión que te llevan a preguntarte si realmente tienes la fortaleza necesaria para continuar. Las Escrituras nunca pretenden que la vida de fe esté libre de oposición. De hecho, nos preparan para ello. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Observe que no niega la realidad de los problemas. Los reconoce, pero los sitúa bajo la verdad superior de su victoria. El mundo en el que vivimos también puede convertirse en un enemigo de nuestra vida espiritual. Su ruido es constante, sus valores son persuasivos. Sus promesas parecen atractivas en la superficie, pero dejan el alma vacía. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 advierte, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando permites que el mundo ocupe toda tu atención, tu relación íntima con Dios se debilita sin que apenas lo notes. Sin embargo, hay algo esencial que debemos entender. Las luchas no solo muestran aquello que se opone a ti, sino también lo que habita en tu interior. La presión revela la solidez de tus bases. Cuando aparecen las dificultades, lo que está profundamente sembrado en tu corazón termina manifestándose. Si la palabra de Dios está realmente arraigada en tu vida, de manera natural buscarás refugio en sus promesas. En vez de dejarte llevar por el miedo, acudirás primero a la oración antes que a las personas. Pero si tu caminar con Dios ha sido casual, inconsistente o a medias, entonces, cuando llegue un ataque real, es posible que te encuentres sacudido, reactivo e inestable, recurriendo a la preocupación, la ira o las soluciones humanas antes de recurrir a Dios. Por eso Jesús habló tan claramente sobre los cimientos en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 25. Él dice que la persona sabia es aquella que escucha sus palabras y las pone en práctica. Esa persona es como una casa construida sobre la roca. Llueve, crecen las inundaciones. Los vientos soplan y golpean esa casa. Pero no se derrumba porque está cimentada sobre terreno sólido. Presta atención a algo fundamental, la tormenta golpea a ambas casas. La diferencia no está en que la tormenta exista o no, sino en la firmeza de los cimientos que la sostienen. En algún momento, la oposición llegará sin falta. Puede presentarse de forma evidente o casi imperceptible, de manera física o espiritual, de frente o en murmullos a tus espaldas. La cuestión real no es si enfrentarás una lucha, sino cuál será tu reacción cuando llegue. La Biblia descorre el velo y nos revela que muchas de nuestras batallas tienen una profundidad mayor de la que aparentan. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestes. Eso significa que lo que ves no siempre es toda la historia. A menudo hay una resistencia invisible que trabaja en silencio, de manera persistente, entre bastidores. David comprendía bien esta realidad. Cuando lees el Salmo 35, puedes sentir la urgencia, la honestidad cruda, la desesperación en sus palabras. David no ofrece una oración cortés y distante. Él clama. Se vuelve completamente hacia Dios y le pide al Señor que intervenga en la lucha en su nombre. Contiende, Señor, con los que contienen conmigo. Defiende mi causa frente a quienes me atacan. Esta no es la súplica de alguien que pretende mostrarse autosuficiente, sino la de quien reconoce sus límites y confía en el poder de Dios. El Salmo 35 nos deja una enseñanza esencial. Hay ocasiones en las que la respuesta más correcta no es justificarse, protegerse,
vengarse ni desgastarse intentando controlarlo todo, sino acudir a Dios y decirle, Señor, pelea tú por mí. Dios nunca te ha pedido que seas tu propio rescatador, ni que enfrentes todas las batallas dependiendo únicamente de tus fuerzas. El Salmo 18 versículo 2 declara, Tú eres para mí la roca que me da refugio, tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo, y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Una fortaleza no es algo que cargas, es algo con lo que te topas. Dios no está lejos de tu lucha. El Salmo 46, versículo 1, nos dice, Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. No se trata de una ayuda tardía ni de un socorro que duda en llegar, sino de una asistencia inmediata. Él conoce cada palabra que se ha dicho en tu contra, ve los planes que se traman en silencio y entiende la carga que llevas, incluso cuando no sabes cómo expresarla. Por eso, en la vida de fe llega un momento sagrado en el que dejas de luchar por tus propias fuerzas y dices, Señor, pongo esto en tus manos. No fuiste llamado a resolverlo todo, ni a controlar cada resultado, ni a vivir en una vigilancia constante esperando el próximo ataque. Hay un lugar de confianza más profundo donde descansas en la defensa de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, registra las palabras de Dios a su pueblo frente a una oposición abrumadora. No temas ni desmayes ante esta gran multitud, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Esa verdad sigue vigente hoy. La batalla pertenece al Señor. Y cuando te sientas rodeado, cuando la oposición parezca injusta o implacable, la promesa de Dios en Isaías, capítulo 54, versículo 17, permanece firme. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El arma puede haberse preparado, pero no prosperará si tu vida permanece resguardada en Cristo. En cada batalla existe un momento sagrado de cambio, ese instante en el que el esfuerzo cede lugar a la entrega, el miedo pierde fuerza y el corazón, por fin, reconoce, Señor, sin ti no puedo. Ese instante no representa una derrota, sino una correcta alineación. Es el punto donde la humildad se encuentra con el cielo y donde Dios interviene en cargas que nunca debiste llevar en soledad. Muchos creyentes tropiezan en este punto no por falta de fe, sino porque han aprendido, a veces de forma implícita, que ser fuerte significa valerse por uno mismo. Por eso continúan justificándose, defendiéndose, intentando resolverlo todo, repasando conversaciones y anticipando respuestas hasta altas horas de la noche. Sus mentes están exhaustas, sus corazones cargados, y aún así la lucha parece no terminar. Dado que la batalla nunca se concibió para librarse en términos humanos, las Escrituras te invitan a adoptar una postura diferente. Éxodo, capítulo 14, versículo 14, dice, El Señor peleará por vosotros, y vosotros callaréis. Callar no es una resignación pasiva. Es una confianza activa. Es la decisión deliberada de dejar de reaccionar por miedo y empezar a confiar en la defensa de Dios. Aquí es donde muchas batallas empiezan a cambiar. No porque las circunstancias cambien instantáneamente, sino porque tú lo haces. Cuando das un paso atrás e invitas a Dios a intervenir, reconoces la verdad de que Él ve más de lo que tú ves, entiende más de lo que tú entiendes y puede actuar de maneras que tú nunca podrías. Proverbios, capítulo 21, versículo 30, nos recuerda, no hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. Eso significa que ningún plan forjado contra ti está fuera de su autoridad. David comprendió esto profundamente. Una y otra vez, cuando los enemigos se alzaron contra él, no confió solo en la estrategia o la fuerza. Recurrió al Señor. En el Salmo 27, algunos confían en carros y otros en caballos, pero recordaremos el nombre del Señor, nuestro Dios. Recordar el nombre del Señor no es simbólico, es relacional. Es elegir la dependencia en lugar del pánico. Y, sin embargo, dar un paso atrás suele ser la parte más difícil. Porque dar un paso atrás significa resistir el impulso de controlar. Implica permitir que Dios se encargue del tiempo, de la justicia, de los resultados y de la defensa. Implica creer que, en ocasiones, el silencio comunica más que cualquier discusión y que la paciencia puede desactivar aquello que la confrontación solo intensifica. Jesús mismo nos dio ese ejemplo, cuando fue acusado injustamente, malinterpretado en público y enfrentado con dureza, no respondió con represalias. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23 se nos recuerda que, al ser insultado, no devolvió el insulto, al sufrir, no amenazó, sino que se puso en manos de aquel que juzga con justicia.
Jesús confió en el juicio del Padre y dejó en Dios la batalla por la verdad. Esa misma invitación es para ti hoy. Hay luchas que estás viviendo que no necesitan explicación, acusaciones que no requieren respuesta y conflictos que no deben enfrentarse directamente. Romanos 12 versículo 19 lo expresa con claridad: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando intentas forzar aquello que Dios ya prometió cumplir, terminas agotándote y postergando la paz. Esto no significa actuar sin sabiduría, sin límites o sin responsabilidad, sino entender la diferencia entre obedecer y obsesionarte. Cumples con lo que Dios te pide y luego dejas los resultados en sus manos. También hay una verdad más profunda que las Escrituras revelan. Cuando Dios lucha por ti, no solo te defiende, sino que te redime. Usa la oposición para fortalecer la fe, refinar el carácter y profundizar la confianza. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos dice que nos alegremos cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba produce perseverancia, y la perseverancia nos hace maduros. Eso no significa que el dolor sea placentero. Significa que el propósito es seguro. Al dar un paso atrás, Dios interviene no solo para protegerte de lo que está en tu contra, sino para moldear lo que hay en tu interior. Él fortalece tu fuerza espiritual que no sabías que necesitabas. Entrena tu corazón para escuchar con más atención. Él te da discernimiento para saber a qué responder y qué debes soltar. Esto cobra especial importancia en las luchas espirituales que se expresan a través de las emociones. La ansiedad, el peso interior, el desánimo y el miedo muchas veces se perciben como fallas personales, pero la Escritura los identifica como cargas espirituales. Hebreos 12 versículo 1 nos exhorta a desprendernos de todo aquello que nos oprime y nos frena. No toda carga es pecado, pero toda carga innecesaria termina debilitándonos. Cuando dices, Señor, entra en esta batalla, estás soltando ese peso. Estás decidiendo dejar de cargar con aquello que nunca fue diseñado para habitar en tu corazón, confundir tu mente o robarte la paz. El Salmo 55 versículo 22 nos recuerda: entrega al Señor tus cargas, y Él te sostendrá. Soltar implica un acto de liberación. No es algo que se hace una sola vez, sino una actitud a la que regresamos constantemente. Y lo más hermoso es esto: Dios no te reprocha por necesitar su ayuda. Él no se cansa de tus oraciones. Él no se cansa de tus clamores. El Salmo 34 versículo 4 dice: busqué al Señor, y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. La búsqueda es bienvenida. El clamor es honrado. La confianza es recompensada. A medida que esta reflexión continúa inclinándose hacia la oración, deja que tu corazón comience a ablandarse. Deja que tus manos se aflojen. Deja que tus hombros se relajen. No necesitas demostrarle nada a Dios. No necesitas justificar tu agotamiento. Él ya lo sabe. Lo que te invita a hacer ahora es simple pero no superficial. Quédate quieto. El Salmo 46 versículo 10 dice: quédate quieto y conoce que yo soy Dios. La quietud no es inactividad. Es conciencia. Es permitir que Dios sea Dios. En espacios donde has intentado serlo todo, algunos de ustedes enfrentan batallas que parecen implacables. El mismo problema resurge. El mismo miedo regresa. La misma presión presiona y estás cansado. Dios ve ese cansancio. Isaías, capítulo 40, versículo 29 promete que Él da esfuerzo al cansado y aumenta las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto no marca el final de tus fuerzas, sino el comienzo de las suyas. Al entrar de lleno en la oración en la próxima parte, no lo haremos con inseguridad ni con palabras vacías. Oramos firmes en las Escrituras, confiando en quién es Dios y siendo sinceros acerca de nuestra necesidad. Le pediremos al Señor que pelee por nosotros, que nos proteja, que haga callar todo aquello que amenaza nuestra paz y que devuelva el descanso a los corazones fatigados. Por ahora, permite que esta verdad se arraigue en ti: no estás solo en la batalla. No has fallado por estar cansado, ni eres débil por necesitar que Dios luche por ti. Estás justamente en el punto donde nace la fe, en el lugar donde la rendición abre paso a la intervención divina. Oremos juntos. Padre Celestial, acudimos a ti con las manos abiertas y un corazón humilde, plenamente conscientes de que tú ves cada lucha que enfrentamos, tanto las que sabemos nombrar como aquellas que apenas podemos expresar. Antes de pedirte que actúes, antes de rogarte que intervengas, primero te damos gracias. Estás obrando incluso cuando no podemos verlo. Padre, te pedimos ahora que restaures lo que estas batallas han drenado. Restaura nuestra alegría donde el desánimo ha persistido demasiado. Restaura nuestra confianza donde el miedo la ha erosionado.
Restaura nuestra esperanza donde la decepción intentó instalarse. Tu palabra, en Joel 2 versículo 25 promete que restaurarás los años que la langosta ha comido. Recibimos esa promesa con fe. Creemos que nada que se te entregue se desperdicia. Señor, te pedimos que nos enseñes a luchar de manera diferente. No con pánico, no con amargura, no con resistencia constante, sino con alabanza, obediencia y confianza. Cuando la ansiedad intente surgir, recuérdanos adorar. Cuando la pesadez intente quedarse, recuérdanos levantar la mirada. Cuando la confusión nuble nuestro entendimiento, recuérdanos regresar a tu palabra. Que la alabanza sea nuestra reacción inicial, no el último recurso al que acudimos. Padre, guarda nuestros corazones de caer en la venganza. Cuando sufrimos daño, somos malinterpretados o tratados injustamente, ayúdanos a no responder con agresión. Enséñanos a confiar en que tú eres un Dios justo. Romanos 12 versículo 17 nos instruye a no devolver mal por mal, sino a superar el mal con el bien. Danos fuerza para caminar en ese camino, aunque nuestra naturaleza humana lo considere extraño. Señor Jesús, te agradecemos porque intercedes por nosotros. Cuando nuestras oraciones se sienten débiles, tú las fortaleces. Cuando nuestras palabras no alcanzan, tú hablas por nosotros. Hebreos 7 versículo 25 nos recuerda que tú vives para interceder por nosotros, y que esa verdad nos llena de consuelo. Nunca estamos solos al orar, el cielo mismo está de nuestro lado. Padre, te pedimos que agudices nuestro discernimiento. Ayúdanos a reconocer qué batallas requieren acción y cuáles exigen rendición. Danos sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Enséñanos la diferencia entre mantenernos firmes y permanecer tercos. Deja que tu espíritu guíe nuestras respuestas para que no reaccionemos emocionalmente, sino espiritualmente. Señor, ponemos nuestro futuro en tus manos. Algunas de nuestras batallas están ligadas a lo que nos espera: incertidumbre, cambio, transiciones, resultados desconocidos. Te agradecemos que nuestro futuro no sea frágil. Tú lo sostienes. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice que el hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Dirige nuestros pasos, Padre. Ordena nuestros caminos. Protégenos de los caminos que parecen correctos pero que en realidad conducen al mal. Padre, hoy afirmamos que no viviremos con el miedo constante de ser atacados. No construiremos nuestras vidas basadas en la defensa, sino en la confianza. Avanzaremos creyendo que tú vas delante de nosotros, que caminas a nuestro lado y que nos resguardas. Como dice el Salmo 121, tú eres nuestro guardián, que nunca se cansa ni se duerme. Señor, te damos gracias por la paz que permanece más allá de las circunstancias, la paz que continúa aunque no tengamos todas las respuestas, la paz que se sostiene aun cuando las tormentas no cesan. Que esa paz guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Enséñanos a ver la paz como una señal de confianza, no de control. Padre, te entregamos nuestra reputación. Donde se han dicho mentiras, donde se ha tergiversado la verdad, donde se ha cuestionado nuestro carácter, lo ponemos todo en tus manos. Tú eres quien reivindica. Tú eres quien saca la verdad a la luz en el momento oportuno. Ayúdanos a confiar en ti nuestro nombre, nuestra historia y nuestro testimonio. Señor Jesús, gracias por las victorias ya ganadas que quizás nunca comprendamos plenamente de este lado de la eternidad. Gracias por las batallas que detuviste antes de que nos alcanzaran. Gracias por la protección que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Gracias por los ángeles que enviaste, por las puertas que cerraste y por los caminos que redirigiste. Padre Celestial, permanecemos en la quietud de tu presencia porque aún no hemos terminado de descansar plenamente en ti. Pero sabemos que la oración no es algo que se hace a toda prisa, sino un lugar al que regresamos una y otra vez, especialmente cuando la vida se vuelve pesada y las batallas parecen interminables. Por eso permanecemos, Señor, no por temor, sino porque confiamos lo suficiente en ti para quedarnos. Padre, gracias por la seguridad de tu presencia. Gracias porque cuando el ruido del mundo se intensifica, tú permaneces firme. Cuando las circunstancias se vuelven inciertas, tú sigues siendo constante. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Esa verdad nos reconforta el alma. Te damos gracias porque nuestras vidas no están ancladas en terreno inestable, sino en tu eterna fidelidad. Señor, te pedimos ahora que acalles toda voz que compita con tu verdad. Silencia la voz del miedo que exagera el peligro. Silencia la voz de la acusación que avergüenza. Silencia la voz de la duda que cuestiona tu bondad. Que tu voz sea la más fuerte en nuestros corazones,
la voz que infunde paz, seguridad y dirección. Padre, traemos ante ti las batallas que nos han agotado emocionalmente, las que nos han hecho sentir incomprendidos, ignorados o juzgados injustamente. Has visto cada vez que quisimos justificarnos, defender nuestras intenciones o demostrar nuestro valor. Enséñanos a confiar en que tú conoces la verdad con total claridad. Ayúdanos a descansar en la seguridad de que eres nuestro defensor y que nos protegerás mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros mismos. Señor, te entregamos cada conflicto que sigue sin resolverse, cada conversación que quedó inconclusa, cada situación que todavía se siente abierta. Soltamos nuestra necesidad de controlar el desenlace y renunciamos al deseo de una solución inmediata. Ayúdanos a creer que tú estás obrando incluso cuando no se ve, y que tu tiempo siempre es perfecto. Padre, te pedimos que sanes las partes de nuestro corazón que se han cerrado por las batallas del pasado, especialmente donde se rompió la confianza, donde la decepción nos endureció, donde las luchas repetidas nos cansaron. Ablanda nuestros corazones de nuevo, Señor. No para hacernos vulnerables al daño, sino para mantenernos abiertos a tu amor y a tu guía. Señor Jesús, te damos gracias por ser nuestra paz en medio del conflicto. Cuando la batalla nos azota, sé la calma que llevamos dentro. Cuando la incertidumbre nos rodea, sé la seguridad que nos sostiene. Cuando las emociones amenazan con abrumarnos, sé el ancla que nos mantiene firmes. Padre, te pedimos que fortalezcas nuestro discernimiento espiritual. Ayúdanos a reconocer cuando una batalla es espiritual y no personal. Cuando el enemigo intenta usar a las personas, situaciones o circunstancias para distraernos. Recuérdanos que no debemos combatir al enemigo equivocado. Enséñanos a mirar más allá de lo evidente y a responder con discernimiento en lugar de reaccionar impulsivamente. Señor, renunciamos a esa inclinación de revivir una y otra vez en nuestra mente los momentos dolorosos. Esos instantes en los que las palabras pronunciadas se quedan más tiempo del que deberían. Esos recuerdos que vuelven sin avisar. Te pedimos que sanes nuestros pensamientos. Sustituye la rumia por paz. Sustituye la repetición por descanso. Enséñanos a tomar cada pensamiento cautivo y a someterlo a Cristo. Padre, te damos gracias porque incluso cuando nos sentimos débiles, tú eres fuerte. Incluso cuando nuestra fe parece pequeña, tú sigues siendo fiel. Incluso cuando nuestras oraciones no son perfectas, tú las escuchas por completo. Gracias porque nuestra confianza no reside en nuestro desempeño, sino en tu gracia. Señor, te pedimos que nos devuelvas la alegría. Las batallas suelen robar la risa, la ligereza y la esperanza. Devuelve la alegría donde la pesadez ha persistido demasiado. Devuelve la risa donde el silencio se ha apoderado. Devuelve la expectativa donde la decepción intentó instalarse para siempre. Que la alegría resurja, no porque todo esté resuelto, sino porque estás presente. Padre, te pedimos que nos enseñes a vivir libres de la constante anticipación del ataque. No queremos vivir preparados para el impacto. Deseamos vivir con una confianza firme. Ayúdanos a levantarnos cada día creyendo que tú vas delante de nosotros. Ayúdanos a avanzar con la seguridad de que nos proteges. Ayúdanos a descansar por la noche, tranquilos, sabiendo que nos cuidas. Señor Jesús, te agradecemos porque nuestra identidad está segura en ti. Las batallas suelen intentar destruir nuestro sentido de valor, nuestra confianza y nuestro propósito. Pero hoy afirmamos que somos tus hijos, profundamente amados, cuidadosamente elegidos y sostenidos con firmeza. Ningún ataque puede cambiar quienes somos en ti. Padre, entregamos nuestro futuro completamente en tus manos. Soltamos el miedo a lo que pueda venir y nos rendimos a la ansiedad por lo que no podemos controlar. Confiamos en que, sea lo que sea que nos depare el futuro, tú ya estarás ahí. Enséñanos a avanzar con valentía, no porque la vida sea predecible, sino porque eres fiel. Señor, te damos gracias por un descanso que es más profundo que el sueño. Descanso para las mentes cansadas. Descanso para los corazones agobiados. Descanso para las almas que han luchado demasiado tiempo. Enséñanos a vivir desde un lugar de descanso. No apresurarnos por la confianza, no por la tensión. Por la fe, no por el miedo. Padre, declaramos hoy de nuevo que la batalla te pertenece. No lucharemos con nuestras propias fuerzas. No viviremos en constante defensa. Confiaremos en que lucharás por nosotros, nos protegerás y nos guiarás hacia adelante. Gracias por escuchar cada palabra de esta oración. Gracias por acogernos en tus brazos. Gracias por pelear las batallas que no vemos y por cargar con lo que nos resulta imposible. Terminamos esta oración como la empezamos, con confianza, entrega y alabanza.
En el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Amén. Si esta oración ha fortalecido tu corazón, escribe amén en los comentarios como una declaración de fe. Que el Señor pelee por ti, guarde tu corazón y te conceda paz hoy y siempre.